Bienvenidas y bienvenidos a Rotos y Descosidos. Vamos a trabajar hoy en este episodio número 13 una situación que se dio que está en el libro de Primer Crónicas capítulo 19. También lo encuentras después en Segundo Samuel. Mira, este es el segundo video que hago sobre esta temática porque como estoy con baja visión, borré el video que había subido para YouTube. Subió y después, por no ver bien, en vez de ponerle publicar para estrenarlo, lo puse borrar y no tenía respaldo del video. Así que bueno, tuve que hacer este otro. Y es interesante porque el tema que vamos a trabajar hoy es el afrontamiento de las crisis. Cómo afrontamos las situaciones de crisis. Para eso vamos a ir a Primer Crónicas 19. ¿Estás lista? ¿Estás pronto? ¿Tienes tu Biblia? La palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia. Un mes que yo amo muchísimo. Primer Crónicas 19. Después de un tiempo murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Anún subió al trono. David dijo, le mostraré lealtad a Anún porque su padre Naas siempre me fue leal. Entonces David envió mensajeros a Anún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Anún, ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la tierra para luego venir y conquistarla. Entonces Anún tomó preso a los embajadores de David, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirles, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Después, si tú profundizas en el capítulo, te vas a dar cuenta que a consecuencia de este mal consejo, se arma una guerra entre los amonitas que le piden auxilio a los sirios y son derrotados por el ejército de David con el apoyo de Dios. Entonces es interesante. Desde el punto de vista psicológico, tú sabes que estos videos que yo hago, los hago desde una mirada de la fe, pero también de la psicología. Lo que yo aquí estoy viendo es un joven, ¿verdad?, que frente a la pérdida de su padre no sabe afrontar la crisis. Anún no solamente enfrenta el duelo de su padre de una manera que no es asertiva, sino que no sabe enfrentar la subida al trono, es decir, estar en una situación de liderazgo, dejar de ser príncipe, que era una situación muy cómoda, porque cuando sos príncipe todo el mundo te asiste, todo el mundo está sobre ti, pero cuando él deja de ser príncipe y pasa a ser rey, ahora es él el que tiene que liderar. Entonces este muchacho, Anún, está con dos crisis, la pérdida de su padre y asumir, resituarse en una posición de liderazgo. Él no está pudiendo asumir el liderazgo. Él lo asume de una manera que no es saludable. Nos damos cuenta que David quiso enviar sus embajadores, sus mensajeros, para expresarle las condolencias por la pérdida de su padre, porque David tenía un vínculo con Naas, ¿verdad?, que era un vínculo donde habían pactado la paz entre ellos, ¿verdad? Y David le quería mostrar lealtad a este joven porque había sido siempre leal su padre con él. Entonces era una situación de respeto, pero esto es mal interpretado por los consejeros, porque nos damos cuenta que los comandantes amonitas le están diciendo a Anún que en realidad David no va a consolarle, que David lo que quiere es enviar espías para después ir y conquistar su tierra. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que Anún tuvo un estilo de afrontar la crisis que no solamente no fue saludable, sino que fue agresiva. Y de eso vamos a hablar. ¿Cómo enfrentas tú las crisis? Bueno, hay tres estilos de personalidad
para afrontar las crisis. Está el estilo agresivo, el estilo pasivo y el estilo asertivo, que es el más saludable. El estilo agresivo es este que presenta Anún. Él toma, ¿verdad?, preso a los embajadores y los avergüenza, porque les rapa la barba y le corta los mantos a la altura de las nalgas, es decir, los deja totalmente avergonzados. Cuando esto David lo escucha, por respeto, les dice que se queden, ¿verdad?, en Jericó hasta que les crezca la barba, porque esto era una afrenta terrible. Entonces, ¿cuál es el estilo que pone Anún? Es un estilo que se llama reactivo o agresivo, es decir, hay una crisis, acabo de perder a mi padre, tengo que asumir una posición de liderazgo, no sé muy bien qué hacer, entonces inconscientemente no puedo con este problema. Anún no pudo enfrentarse a eso y sale a pedir consejo. Entonces, ¿cuál es el estilo agresivo? Es que soluciona los conflictos con una emoción acumulada de ira, de enojo, de resentimiento. Entonces la agresividad sabemos que es una etapa que todos tenemos ante la pérdida y forma parte de la elaboración del duelo. Momentos de enojo los tenemos todos frente a una pérdida. No, esto es terrible, me siento dolorido, me siento con cierta rabia acumulada porque perdí el trabajo, porque falleció esta persona que yo amaba y lo siento como una injusticia, pero de a poco ese enojo se va retirando para pasar a la etapa de la comprensión, ¿verdad? De poder darnos cuenta que bueno, que esto lo podemos superar. Pero las personas que tienen un estilo de personalidad que cuando van a afrontar una crisis lo hacen de una forma agresiva, sienten que el mundo, ¿verdad?, está contra ellos. Y la frase célebre para esas personas es que esto es terriblemente injusto, ¿verdad? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no le tocó a los demás? Y muchas veces lo que sienten es que todo lo que está a su alrededor es culpable y exigen, ¿verdad?, de los demás que les ayuden o que de alguna manera le restituyan eso que han perdido. Entonces, esto es lo que está haciendo Anún. Anún no toma la forma de afrontar esta situación con una estrategia correcta. La estrategia de él es la huida, es decir, se protege a sí mismo. ¿Cómo huye? En vez de afrontar el problema y decirle a sus consejeros, no, mi padre tenía un vínculo de lealtad con David. Voy a analizar la situación, voy a escuchar a los embajadores, a ver qué tienen para decirme. No, ¿qué hace? Se basa en escuchar a los otros, toma una resolución equivocada, bastante agresiva, ¿verdad? Porque avergüenza, es una hostilidad permanente. Fíjate que la hostilidad fue tan grande que llevó a un conflicto armado, ¿verdad? Estas personas es como que viven rodeadas de alambres de púa, son como erizos, ¿verdad? Siempre están dispuestos a disparar sin previo aviso sus púas. Y son personas que viven todo con recelo, que no son capaces de darse cuenta que los demás tienen buenas intenciones, ya siempre están viendo como que el otro viene a hacerles daño. Esta actitud está ligada a sentimientos de aversión y rechazo hacia alguien o hacia algo, ¿verdad? En muchos casos, detrás de la hostilidad, no solamente se esconde ira, sino que se esconde desprecio hacia el otro y se esconde mucha indignación. Esta actitud hostil va ligada también a sentimientos de resentimiento, de rechazo, de repugnancia, de asco, ¿verdad?, hacia los demás. Y estas personas, ¿verdad?, tienen una conducta agresiva y tan negativa respecto a las personas que los rodean que muchas veces cuando están en crisis las personas huyen de ellos. Bueno, fulano le pasó tal cosa, yo mejor por unos cuantos días ni le hablo ni me acerco porque sé que va a responder, con consejo que le dé o ayuda que le dé, sé que va a responder de una manera agresiva. En estos casos es importante ser paciente, no tomarse estas conductas, ¿verdad?, como una cuestión personal, intentar averiguar realmente qué es lo que le pasa a la persona mediante el diálogo
y ver qué se esconde atrás de esa hostilidad, porque generalmente atrás de esa hostilidad se esconde miedo, inseguridad, una historia previa de rechazos o de agresiones. Entonces, dialogar con la persona, ofrecerle la posibilidad de ayuda psicológica, ¿verdad? Y dedicarle tiempo, es decir, escucharle, acompañarle. Mira qué interesante, las personas que tienen un estilo agresivo de afrontar las crisis, está comprobado por diversos estudios que si son pacientes crónicos de una enfermedad, cuando están internados, el personal de salud demora 2 veces más en atenderles. Es decir, el personal de salud primero va a atender a otras 2 personas y luego atiende a esta persona, porque estas personas están siempre molestas con el personal de salud, en vez de tener confianza en las enfermeras que asisten a esta persona o a los acompañantes, ¿verdad?, que cuidan de estas personas, siempre están con enojo, siempre están con resentimiento y son pacientes muy difíciles de ayudar, ¿verdad? Y entonces está demostrado que el personal de salud también de alguna manera rechaza a estas personas porque siempre son hostiles, le van a sacar sangre, le van a tomar la presión y la persona siempre está con comentarios hirientes hacia la enfermera o el enfermero. El otro estilo, bueno, este estilo de afrontamiento lo tiene Anún. Y te quiero decir que los estilos de afrontamiento se combinan. Puedes tener un estilo de afrontar los problemas agresivo, ¿verdad? Y con un tinte también pasivo, porque el estilo de afrontamiento que vamos a hablar ahora es el estilo pasivo de negación y huida. Recuerda que está el estilo pasivo, ¿verdad?, de negación y huida, pero también está el otro estilo pasivo que tiene la estrategia de inactivación. ¿Cuál es el estilo pasivo de negación-huida? Son las personas que tienen como mecanismo de cuando se enfrentan a una crisis, no pasa nada, acá no está pasando nada, bueno, después veo. Típico de los niños o adolescentes que tienen que enfrentarse a una prueba o un escrito y dejan todo para último momento para estudiar. Los ves el día antes estudiando. O pasa mucho esto en los equipos universitarios cuando se arman para hacer un trabajo. La persona que tiene un estilo pasivo siempre se va a colgar del que es más activo. Entonces, siempre en el grupo hay alguien que es líder y las personas que tienen un estilo pasivo siempre están como una carretilla colgando del otro. Bueno, no me mato mucho porque sé que fulana a tiempo va a entregar el trabajo. Son un dolor de cabeza estas personas, porque tienen un posicionamiento infantil, inmaduro y generalmente no consciente, que está motivado por una situación que supera a la persona que sufre. Es decir, la persona no quiere asumir, yo con esto no puedo. Este trabajo que me pusieron para presentar en la universidad es muy difícil, con esto no puedo. No lo verbalizan, entonces huyen. Ese estilo pasivo, ¿verdad?, negacionista y de huida. Ven las pérdidas como una catástrofe, pero no lo dicen. Entonces huyen negando la situación. Se quedan sin trabajo y no salen a buscar trabajo o no buscan otros recursos para seguir adelante. Quedan allí varados, estancados en esa situación de pasividad. Entonces luego tenemos el estilo también pasivo de inactivación. Son las personas que ya sienten de antemano que están derrotadas. Hagan lo que hagan, sienten que van a perder, que la crisis esa no tiene solución posible y consideran que esa circunstancia es tan grande que ellos no pueden enfrentarse a ellos y viven generalmente con el papel de víctima, buscando la compasión de las personas que las rodean. Entonces, ¿qué te decía? Se puede tener un estilo agresivo con un estilo pasivo de inactivación. Esto fue lo que hizo Anún. Anún tiene un estilo agresivo, pero también es un estilo de inactivación. Él no se sienta a dialogar con los embajadores. Él se basa en el consejo de sus consejeros. Él podía, como líder, sentarse a hablar con los embajadores y ver si realmente iban a llevarle respeto. No, él tiene un estilo en ese sentido, es pasivo. Él se queda inactivo. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué hace? Escucha a los consejeros que le dan un mal consejo y se arma una guerra terrible. ¿Verdad? Las personas que tienen este estilo
sienten que todo está perdido y para qué voy a luchar, para qué voy a seguir intentándolo, ¿verdad? No vale la pena. Son esas personas que dicen, no, no vale la pena. Pero estabas estudiando medicina o estabas estudiando arquitectura, te iba bien, sí, pero llegué a tal año y se me hizo complicado. Pero no vas a seguir intentándolo, no, 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 no vale la pena, ahora hago otra cosa. Entonces quedan con la herida abierta, pasan los años y quedan con ese dolor porque no lo verbalizan, pero aquello les quedó allí abierto. Luego tenemos el estilo asertivo, que es el estilo que es saludable. Son las personas que afrontan la crisis basándose en la realidad. Es decir, se preguntan a sí mismos, bueno, frente a esta crisis, ¿cómo la puedo superar? ¿Cuáles son los recursos que yo tengo para afrontar esta pérdida? En vez de reaccionar de una forma pasiva o una forma agresiva, estas personas afrontan la pérdida con la aceptación de que tienen que resituarse, cosa que no hizo este muchacho. Este joven podía haberse dado cuenta, bueno, dejé de ser príncipe, ahora tengo que asumir una posición de liderazgo, es decir, me tengo que hacer cargo de la situación. La persona que tiene un estilo de afrontamiento asertivo afronta la pérdida, ¿verdad?, desde un ángulo más positivo y aprende a detectar y manejar de forma constructiva sus emociones de ira, de frustración y de disgusto. Se da cuenta que tiene esas emociones, pero las maneja, hace posible que el conflicto no esté atravesado por el enojo. Son personas que desarrollan la capacidad de pensar racionalmente en situaciones difíciles, aplican la competencia de inteligencia emocional, el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, se motivan para seguir adelante. Son personas que ponen la empatía frente a la crisis, ¿verdad? Y las habilidades de relación, ¿verdad? Son personas que se dan cuenta que de pronto es difícil esa crisis, que no pueden cambiar la situación de lo que les ocurre, pero ¿qué hacen? Se resitúan frente a esa situación, se dan cuenta que bueno, que la situación cambió, perdí esta persona que amaba, ya no está más a mi lado, ahora busco la forma de salir adelante, sé que esto ya no lo puedo recuperar porque de pronto la persona falleció, pero no me quedo estancado, sigo adelante y me doy cuenta que el amor lo puedo poner también en otro lugar, en otras cosas, que la vida continúa y que esto que yo perdí fue impresionante para mí, pero me dejó mucha enseñanza. Las personas que tienen un estilo asertivo, tienen como mecanismo o como recurso la aceptación y va ligada a sentimientos de paz, de serenidad y armonía. Y se ha visto que las personas que tienen un estilo asertivo de afrontar la pérdida siempre tienen como valor la espiritualidad presente. Entonces, son personas que en el momento de la crisis se aferran a Dios, se aferran a su fe y se dan cuenta que no están solos, que pueden responder a los problemas de la vida de una manera saludable. Cosa que no vemos aquí, ¿verdad? En Anún. Anún no supo responder asertivamente a esa situación de crisis. Entonces, cuando leemos Primer Crónicas, capítulo 19, nos damos cuenta que aquí hay un joven roto y descosido frente a una situación de pérdida y que su estilo de afrontar la situación fue un estilo agresivo y mezclado con el estilo pasivo de inactivación. Vamos a repasar. Está el estilo agresivo, el estilo pasivo que se divide en dos, aquellos que son negacionistas y huyen y aquellos que se quedan inactivos. Y luego tenemos el estilo asertivo de afrontar. El más saludable es el asertivo porque está atravesado por la espiritualidad de la persona. Le permite darse cuenta, ¿verdad?, que esa crisis no es tan catastrófica, sino que es una oportunidad para seguir adelante. Entonces, espero que cuando leas este capítulo de Primer Crónicas 19, te hagas esta pregunta: ¿cómo afronto yo las pérdidas? ¿Con un estilo pasivo, dejando que la situación me domine?
con un estilo agresivo, dejando que la hostilidad y la ira me maneje, o lo hago de una forma asertiva? Medita en eso. Espero que este video sea de bendición. Te mando desde aquí, en Uruguay, un abrazo grande donde quiera que estés. Si te ha gustado, dale like, compártelo y por sobre todas las cosas, recuerda que eres un hijo de Dios, una hija de Dios y que te ama. Y que como es tu Padre, va a estar siempre atento a tus necesidades. Que Dios te bendiga.